la pantalla. ¿Lo pueden observar bien? ¿No hay problema? Espero que sí. Muy bien. Qué bueno tenerlos a todos. Ya estamos 15 conectados. Y bueno, pues entrando a un estudio nuevo, el libro de Gálatas es realmente de mucho provecho. Yo estoy ansioso. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, salimos con una bendición, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz. Y pues espero que todos nosotros estamos aquí con una iniciativa de querer aprender, ¿no? Bueno, quisiera empezar con una palabra de oración y entramos al estudio. Entonces, mi Dios y Padre, gracias te damos porque nos amas. Nos amas incondicionalmente, nos amaste en el Señor Jesucristo, enviando a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Señor, Él dio su vida, Él se dio a sí mismo en nuestro lugar. Un amor, es la máxima expresión del amor, el dar su vida por otro. Y Padre, Él lo hizo por todos nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias que tenemos tu palabra y gracias que podemos aprender de ti, ir a la fuente, conocerte. Pedimos tu Espíritu Santo nos esté ayudando en cuanto al entendimiento, en cuanto a impartir la palabra. Padre, una vez más nos reconocemos muertos al pecado y vivos para ti en Cristo. Y queremos que los miembros de nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestras bocas sean presentados ante ti para uso de justicia. Bendice este tiempo, Señor. Lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a entrar en el estudio. Una vez más, espero que tengan el manual para poder conectarse. Lo pueden descargar desde el grupo de WhatsApp y lo he puesto aquí. Alguien dice que requiere contraseña. No creo, no lo hemos puesto contraseña, no debería pedir. Tal vez hay alguna cosa con su específico, no sé, pero no lo hemos puesto ninguna contraseña. Muy bien, vamos pues entonces, cuando hablamos del libro de Gálatas, algunos dicen que es una mini Romanos, en parte, tal vez sí, porque la gracia es definida, el Evangelio es tratado, es escrito también por Pablo. Muchos de ustedes ya han tomado Romanos y bueno, el libro de Gálatas es Pablo escribiendo y interesantemente Pablo no está dictando. Al parecer, él mismo está levantando la pluma y escribiendo en esta ocasión. Y vemos que la gracia, él está muy, muy afligido, está muy preocupado. Pablo no tiene nada positivo que decir en esta instancia. Primera vez que él escribe, bueno, es la única vez que él escribe una carta a un grupo de iglesias o a una iglesia y no tiene nada positivo que decir. Inclusive a la iglesia inmoral de Corinto. Él tuvo cosas positivas que decir, que animarles, que en su posición en Cristo, etcétera. Pero a las iglesias en Galacia, nada positivo, es más, él está molesto y bastante preocupado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba bajo ataque. Entonces, vamos a dar un poco de introducción en esta tarde. Primero vamos a familiarizarnos con el libro de Gálatas.
Estamos hablando del libro número 48 en la Biblia, el noveno en el Nuevo Testamento. No hay ninguna duda que el autor es de hecho, Pablo. ¿No? Entonces, voy a pedir que puedan apagar sus micrófonos, por favor, para que podamos avanzar. Bien. Ok, muchas gracias. Entonces, el autor es Pablo y él se va a presentar. Es muy importante en el libro de Gálatas que entendamos el autor y su autoridad. Porque, y eso es, por eso es mencionado desde estas primeras palabras en la epístola, son muy importantes. Y vamos a tomar un momento para establecer quién es el autor y su autoridad. Es decir, qué derecho tiene él de decir estas cosas. Bien. Y él va a establecer sin lugar a duda su autoridad dada directamente del Señor Jesucristo y no de hombres. La importancia del libro y su mensaje se aprecian solo entendiendo quién es el que escribe y por qué. Okay, entonces esta es la única carta que dijimos anteriormente que Pablo no tiene nada positivo que decir, ¿no? Y eso es irónico en nuestra manera de pensar. Eh, una iglesia licenciosa, inmoral, como la de Corinto, tenderíamos a ser sumamente, no tendríamos tal vez típicamente algo positivo que decir, pues están caminando en inmoralidad y haciendo cosas indebidas. Pero la iglesia en Galacia, Pablo no tiene nada bueno que decir y ellos tienen la apariencia de ser buenos cristianos o qué sé yo, están adoptando reglamentos, están agregando cosas a su práctica, ¿verdad? Y Pablo está sumamente preocupado de la dirección en la cual están yendo. Y vamos a mirar cuidadosamente. Gálatas 1:1, Pablo, vamos a leer estos dos versículos. En esta tarde vamos a hacer solamente dos versículos. Quiero dar lectura. Dice así, y estamos usando la Reina Valera 60 por ser la versión más popular, pero dice así, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bien, entonces Pablo es el autor de la epístola, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre. Entonces, consideremos la distinción del apostolado de Pablo. Una vez más, quiero que resaltemos en esta tarde la importancia de quién es Pablo y por qué, ¿no? Él puede decir lo que está diciendo. Entonces, la palabra apóstol significa enviado y fue utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos que eran enviados en una misión o con un mensaje. El Nuevo Testamento menciona a varias personas que fueron conocidas como apóstoles, pero no todos fueron personalmente comisionados por el Señor Jesucristo. Es decir, hay una distinción que debemos entender entre enviado, generalmente enviado, y alguien que Jesucristo personalmente escogió y envió. Y la palabra hace una distinción. Y vamos a ver, algunos apóstoles fueron elegidos y comisionados por hombres o por la agencia del hombre. Hoy en día llamamos a estas personas misioneros. Veremos a varios ejemplos a continuación. Entonces son enviados por hombres.
Por ejemplo, el Espíritu Santo eligió a Bernabé para ser misionero. Hechos 13, 1 a 4, por ejemplo, leemos así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. A que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. ¿Okay? Entonces, y Pablo lo incluyó cuando habló de los derechos de un apóstol, hablando de Bernabé, en 1 Corintios 9, 5 a 6. Y él dijo así, no tenemos derecho de traer con nosotros, hablando de él y Bernabé, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, entonces aquí vemos a Bernabé incluido y llamado apóstol. Bien, entonces Silvano y Timoteo fueron referidos a veces como apóstoles. En Primera Tesalonicenses 1:1 a Primera Tesalonicenses 2:6. Voy a dejar que ustedes lo vean. Pero Pablo parece claramente excluir a Timoteo del apostolado en 2 Corintios 2:1, porque dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, o sea, no dice el apóstol Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya. Pero en resumen, Silvano y Timoteo fueron obviamente, ambos eran misioneros, pero no apóstoles de Jesucristo en el sentido más estricto de la palabra. En Gálatas 1:19, que dice así, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, Jacobo, el medio hermano de Jesús, gramaticalmente podría haber sido visto como un apóstol. Pero en 1 Corintios 15:7, que dice así, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, hace una distinción, ¿verdad? Pablo lo distingue claramente de los apóstoles. Apolos puede haber sido considerado por Pablo como un apóstol. 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios no nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Pero esto no es seguro. Indudablemente él sirvió como misionero, Apolos. Entonces, dependiendo de cómo se traduzca Romanos 16:7, Andrónico y Junías bien pueden haber sido notables entre los apóstoles, o bien apóstoles notables, dependiendo de cómo se traduce. Por ejemplo, Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, dice la Reina Valera 60, pero podría decir también apóstoles notables, y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, sin importar cómo se traduce, obviamente esta pareja fue un equipo misionero. Bajo el liderazgo de Pedro, los discípulos escogieron en oración a Matías como apóstol por medio de orar y echar suertes para reemplazar a Judas Iscariote como apóstol de Israel. Y eso lo tenemos en Hechos, versículos 15 a 26. Hechos 1, 15 a 26. Para ser uno de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora vamos a Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, claramente aquí vemos que solamente hay 12 apóstoles. Y eso parecería que es una contradicción de todos los apóstoles que hemos estado viendo, pero no es así. Es simplemente que uno es un apóstol llamado por hombres, eh, utilizado inclusive por medio de la dirección del Espíritu Santo, pero hay 12 que son específicamente apóstoles del Cordero. ¿Ya? Y estos son el fundamento, el cimiento de la iglesia. Uno tenía que haber sido personalmente designado por Jesucristo como su emisario. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, cuando Pablo está haciendo su defensa, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hablando de él mismo en Hechos 22:21, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor Jesucristo envió personalmente a Pablo. Luego en Hechos 26, 15 y 16, o a 18, perdón, vemos esto. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Jesucristo mismo le envía a Pablo. Primera Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra alabanza. Entonces, muy importante entender de que Pablo tiene un apostolado un poco distinto a los que hemos estado mirando. Según Apocalipsis 21:14, que lo hemos leído, solo hubo 12 apóstoles del Cordero, Jesucristo. Entonces solamente hay 12. Entonces, ¿cuáles son esos 12? Ahora hay alguna discusión de que Matías, que fue el que directamente reemplazó, ¿verdad? Judas, que él es el número 12. Pero vamos a mirar, estos fueron personalmente comisionados por Jesucristo y llegaron a ser los cimientos en el establecimiento de la iglesia. Efesios 2:20 dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, estos apóstoles, hablando del fundamento de la iglesia, el cimiento son los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué es importante entender que hubo solo 12 apóstoles del Cordero? Bueno, Apocalipsis 2:2 afirma y dice así, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, hablando de esta iglesia, Apocalipsis 2:2 afirma que en nuestro mundo puede haber personas ilegítimamente declarándose ser apóstoles de Jesucristo, con supuesta autoridad y privilegios sobre las iglesias o denominaciones, ¿no? Existen individuos que son enviados como misioneros o ministros, pero ninguno de estos ha sido comisionado de primera mano por Jesucristo, de la forma que los 12 apóstoles del Cordero fueron comisionados. Es muy importante entonces entender. Pablo no es un apóstol autodeclarado, no es un apóstol declarado por hombres, no es un apóstol declarado por denominaciones o una iglesia en específico, sino es directamente del Señor Jesucristo y es específicamente a los gentiles. Su apostolado era a los gentiles. Estos no tienen la misma autoridad para hablar en nombre de Cristo como los 12 apóstoles del Cordero tenían. Tampoco tienen alguna autoridad especial como gobernantes sobre las iglesias locales. Según Corintios 11:13 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, Pablo, volviendo a Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo explicó el origen de su apostolado, el origen de su apostolado. El apostolado de Pablo no fue de hombres. Esto significa que su comisión no se originó de planes humanos. No fue originado de alguna estrategia humana, sino directamente del Señor Jesucristo. El apostolado de Pablo no fue por hombre. Esto significa que él no fue seleccionado y enviado por ninguna organización humana. Y entonces, nuevamente, 1 Corintios 9:1, Pablo dijo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, Pablo era un apóstol porque él fue directamente designado por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apostolado de Pablo fue comisionado tanto por Dios el Padre como por Dios el Hijo. El apostolado de Pablo fue incuestionablemente e irrefutable, hecho que vino del Todopoderoso que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, eso es muy importante entender, porque el resto de la carta que vamos a leer y estudiar es en base de este hecho, de esta realidad importante del apostolado que tiene Pablo. Y por eso es que él tiene esta carga, esta responsabilidad. Y hoy día tenemos al apostolado de Pablo. Seguimos teniendo el apostolado de Pablo y está aquí. Aquí tenemos Gálatas. Y entonces el apostolado, la autoridad de Pablo continúa hoy en día. Vamos a versículo 2, y a todos los hermanos que están conmigo. Aquí Pablo incluyó una mención de algunos colaboradores anónimos. Siempre él mencionando, ¿verdad? Las personas que estaban con él, que habían otras personas. Nunca era un llanero solitario, Pablo. Pablo se refirió a una cantidad de creyentes que estaban con él. La inclusión de estos creyentes no identificados resaltó el hecho de que Pablo no estaba solo en su preocupación por los Gálatas y las fuertes opiniones
que estaba a punto de expresar. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la audiencia. ¿A quiénes está escribiendo? La audiencia de la epístola fueron las iglesias, y no es a una sola iglesia, sino a las iglesias de Galacia. Entonces, ¿quiénes eran las iglesias de Galacia? Bueno, mirando en un mapa tal vez ayuda. Esto es el Imperio Romano, allá por el año 117 después de Cristo, un poco después. Sin embargo, muy similar a lo que sería en el tiempo de Pablo. Y vemos que la provincia de Galacia era una provincia romana, está aquí por la provincia de Asia, ¿verdad? Al norte de Chipre. Y él está escribiendo a varias iglesias que están en esta provincia de Galacia. Características de los Gálatas. Los Gálatas eran los nativos de Asia Menor. Los habitantes eran conocidos por sus gestos impulsivos o impetuosos. Conocidos los Gálatas, los gales que habían venido a residir ahí no hacía mucho, y entonces eran conocidos por ser impulsivos o impetuosos. Los Gálatas vivían en las tierras fronterizas de las rutas comerciales de este a oeste. Sus tierras eran los antiguos campos de batalla entre el Medio Oriente y Europa. Entonces, esta carta no fue escrita a una sola iglesia, sino a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Aunque acaloradamente debatido, nuestra opinión es que esta carta fue escrita a varias congregaciones errantes en el sur de Galacia alrededor del año 49 después de Cristo. 49 después de Cristo. Fue muy probablemente escrita durante el tiempo entre el primer y el segundo viaje misionero de Pablo y antes del concilio de Jerusalén en Hechos 15. Hechos 15 tiene que ver específicamente con la discrepancia, la dificultad que estaba influyendo ya al mensaje del evangelio, que habían judaizantes que querían agregarle la circuncisión uh, al requerimiento para ser salvo, y luego agregando también el cumplir la ley. Es el mismo error, el mismo tema que vamos a tratar aquí en Gálatas. Entonces, alrededor del mismo tiempo o antes, algunos piensan o antes o después. Entonces, pero nosotros opinamos que es antes del concilio. Entonces, si miramos el libro de Hechos es un libro transitorio donde se narra hechos específicos del Espíritu Santo, de los apóstoles durante los primeros 30 años de la iglesia. Y es un libro que escribe eventos singulares que han acontecido una vez en el inicio de la iglesia, como decir el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino a descender. Esto era primera vez que había sucedido esto, y no solamente vino a los judíos, sino también a los gentiles, ¿verdad? Y pues está eso grabado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, otra vez, es un libro histórico y no es doctrinal en su género, no es un libro para hacer, para extraer enseñanza. El libro de Hechos es un libro histórico. Claro que podemos aprender mucho de la iglesia y cómo era al principio y los acontecimientos, pero no tiene esa
ese sentido, ese propósito de enseñar doctrina, como decir Romanos o Gálatas o qué sé yo, Colosenses, ¿no? Efesios. Entonces, vamos a ver que el libro de Gálatas, escrito alrededor durante el primer viaje misionero de Pablo, allá por los años 47, 49, um, cuando lo escribió, ¿no? Entonces, esto entra dentro del capítulo 15, más o menos, o antes del capítulo 15, 13 y 14 de Hechos, ¿bien? Entonces, para ver más o menos dónde cabe en el tiempo la escritura del libro de Gálatas. Pablo y Bernabé plantaron entre estas iglesias Gálatas en su primer viaje misionero, alrededor del año 44-46 después de Cristo, y eso lo podemos ver en Hechos 3 y 14. Hechos 14, 1 y 2 dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Bien, entonces dos cosas sucedieron, vemos aquí, dos respuestas a la predicación del evangelio. Dos cosas sucedieron en Galacia cuando se dedicaron a predicar el evangelio. Algunos aceptaron creyendo, otros lo rechazaron, hicieron gran escándalo. Hechos 14:1, por un lado hubo muchos conversos, y eso lo vemos en Hechos 17:34 de similar manera. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hechos 14:2, por otro lado, hubo mucha enemistad provocada hacia el mensaje del evangelio. Y nuevamente, vemos también esto en otro lugar, en Hechos 17:32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto es en Tesalónica, ¿se acuerdan? Que esto había sucedido. Algunos creyeron, pero otros se hicieron la burla, ¿no? Entonces, esas son las dos respuestas que vemos típicamente del evangelio cuando es claramente compartido. Entonces, este tipo de reacciones siguen siendo la norma en el mundo de hoy, donde quiera que se predique el evangelio. Algunos creen y otros se oponen al mensaje, a menudo violentamente. Muy bien. Ahora, a través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero, varias ciudades fueron evangelizadas, resultando en la formación de iglesias. Y esto fue durante Hechos capítulos 13 y capítulo 15. Y entonces, en su primer viaje misionero, ellos salieron de Antioquía, ¿verdad? Enviados, y salieron a la isla de Chipre y luego fueron viajando a diferentes lugares y ellos fueron, y algunos creyeron y fueron estableciendo, formando iglesias hogareñas. Entonces, Hechos 13:4 dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, ¿no? Entonces, la isla de Chipre fue evangelizada. Hechos 13:14, ellos pasando de Perge, llegaron, perdón, a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Típica estrategia del apóstol Pablo: llegar a una ciudad nueva e irse directo a la sinagoga y empezar ahí. La ciudad de Antioquía de Pisidia en Galacia fue alcanzada. Entonces, continuando aquí, Hechos 13:51,
dice así, entonces ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. La ciudad de Iconio fue evangelizada. Luego en 14:6, Hechos 14:6, habiendo sabido, huyendo a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Entonces, finalmente se establecieron iglesias en las ciudades de Listra y Derbe, en la ciudad de la cual Timoteo, él había nacido en Derbe. Hechos 16:1 y 1 Corintios 4:17 dicen, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una hija o de una mujer judía creyente, pero de padre griego. 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Bien. Entonces, ahí tenemos básicamente el inicio aquí en Antioquía. Salen a Salamina, luego a Pafos, perdón, en Chipre, luego se van al norte y entran a las ciudades que son de Galacia, compartiendo ahí. Y estos son los lugares al cual Pablo está escribiendo en este momento. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿no? Principalmente. Muy bien. Entonces hemos visto el apostolado de Pablo, la importancia de entender su apostolado no es dado por hombres, es decir, más adelante Pablo va a aclarar de que ni siquiera pasó tiempo con los otros apóstoles para recibir el evangelio que él recibió. Um, eh, entonces fue directamente del Señor Jesucristo. Sin embargo, los apóstoles en Jerusalén estuvieron de acuerdo con él, le dieron la mano derecha después que estuvieron juntos o se juntaron. Pero el apostolado que Pablo recibió fue directo del Señor Jesucristo, apóstol a los gentiles. Y muy importante entender ese apostolado para poder ver el procedimiento, el desarrollo de esta carta. También entender los lectores, eran las iglesias en Galacia, ¿no? Y entonces, muy importante ello. Quisiera culminar brevemente hablando un poco del Evangelio. Hoy, y esto lo vamos a ir compartiendo a través del estudio. Y la verdad es que eh, creo que hoy por hoy, en muchos casos, damos por sentado que todos entienden el Evangelio. Y creo que en muchos casos los clichés son conocidos. Muchos conocen de Jesús, saben que Él murió, saben que inclusive fue un buen hombre, pero en muchos sentidos no se ha entendido claramente la justicia de Dios, los atributos perfectos de Dios, lo que requirió satisfacer la justicia de Dios, lo que significa la gracia de Dios. Y por ende el Evangelio no es entendido. Y esto está afectando bastante. Hoy en el mundo entero, hoy el mundo entero está bajo ataque de un enemigo invisible al ojo humano, ¿verdad? Sin embargo, el daño que causa es innegable. El sufrimiento que causa una persona que contrae el virus, este COVID-19 que conocemos. Bueno, hasta la muerte en algunos casos, ¿verdad? Inclusive están viendo
que algunos casos, pues muertes, ¿verdad? Y bueno, ahora están encontrando que hay daños de por vida, resultado de contraer el COVID, que es, que llaman post-COVID fibrosis en un caso, problemas pulmonales, problemas al corazón. En este momento estamos viviendo una pandemia. Una pandemia es una epidemia de mayor alcance geográfico y el COVID-19 está afectando al globo entero. Sin embargo, y aunque muchos no están informados, estamos viviendo una pandemia de mayor escala y el porcentaje es mucho mayor. Si bien el COVID-19 ha cobrado muchas vidas, de hecho, 100% de las personas morimos. El tema es, ¿dónde pasarán la eternidad? Y cuando me refiero a una pandemia más grande el día de hoy, me refiero a los falsos evangelios que engañan a la gente y ponen su confianza, la gente pone su confianza en algo que jamás les va a salvar. Usando la Biblia, en muchos casos, comunican un mensaje aparentemente genuino, pero sin el poder de salvar a nadie. Muchas personas están creyendo en un evangelio compartido. Sí, Cristo pagó por nuestros pecados. Sí, Cristo fue una buena persona, pero también hay que cumplir y hacer su parte. Dios hizo su parte, ahora me toca hacer mi parte. Y están creyendo un evangelio compartido. Y un evangelio compartido, hermanos, hermanas, no salva a nadie. No salva a nadie. Y este es el problema de las iglesias en Galacia. Habían escuchado enseñanzas de los judaizantes que posiblemente en algunos casos inclusive eran creyentes, pero estaban queriendo ser santificados por medio de la ley. Y entonces estaban tergiversando el mensaje de la gracia de Dios, quitando el poder para salvar. Y esto es tan importante. Entonces, las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Y quisiera extraer aquí, compartirles brevemente el Evangelio y sacado del versículo que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos la máxima expresión de amor, la máxima expresión de justicia. Eh, Aquí tenemos el ser supremo dado al grupo supremo o al grupo, a la audiencia mayor, que es el mundo entero. Algo que es de vida o muerte, un mensaje. Y hermanos, está en nosotros el compartir esta buena noticia sin alterarlo, sin cambiarlo, sin tergiversarlo como estaban haciendo las personas, falsos maestros, etcétera, en las iglesias de Galacia. Pero vamos a empezar por Dios, porque este versículo empieza por Dios, porque de tal manera amó Dios. Hablemos un momento de Dios. Dios es uno, pero en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los atributos de Dios, hablando de ello, es que Dios es santo, santo. Dios es justo. Ahora, cuando hablamos que Dios es santo, es tres veces santo, perfectamente santo, es separado, apartado. Dios es justo. Dios no decide ser justo, sino que Dios es justicia. Dios es perfectamente justo. Dios es el creador. Dios es poderoso. Es más, es todopoderoso. Es sabio. Dios es sabio. ¿Quién le enseña a Dios? Dios es soberano por encima de todas las cosas. El hombre principal más poderoso del mundo en aquel entonces durante el exilio de Jerusalén, Nabucodonosor declaró de sus propios labios que Dios es el soberano del universo. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, pero Dios también es amor. Dios también es amor y es perfecto amor.
no decide amar, sino que Él es amor. Entonces, estas son las cualidades de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 5:3, y cantan diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿verdad? Es una canción que cantamos, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 5:4. Entonces, estas cualidades, todo esto habla de un Dios perfecto. Dios es perfecto. Podemos resumirlo de esa manera. Bueno, como es este Dios, ser supremo, creador, como creador es el dueño del universo, ¿verdad? Y entonces Él establece las reglas de la vida. Eso es lógico. Y podemos resumir estas reglas de la vida en 10. Los 10 mandamientos, todos los conocemos, y vienen en dos partes. Los 10 mandamientos tienen un aspecto en cuanto a la relación con Dios y la relación con el hombre. Eh, el mandamiento número 1, no tendrás ningún otro Dios. Eso es lógico. Si yo soy creador del universo, no quiero que haya otro creador, no quiero que haya otro Dios. Yo soy Dios supremo. Dios es supremo. No otros ídolos, es decir, no adorar a otras imágenes. Número 3, no mal usar su nombre. No usarlo de una manera irrespetuosa. Entonces, esto es la tercera ley contra Dios o concerniente a Dios. El otro, el cuarto, es de recordar el día santo. Este es el día, día séptimo, en el cual debía Israel descansar y acordarse de Dios su creador. Okay, que Dios había creado el cielo y la tierra, todas las cosas en 6 días y descansó. Él descansó el séptimo día, por eso ellos debían descansar el séptimo día también. Entonces, los que tienen que ver con el hombre, número 5, honrar a los padres. 6, no matar, no adulterar, no robar, no mentir y no codiciar. Ahora, una persona atea que no cree en Dios, simplemente al imaginarnos que podría haber un Dios, le preguntamos a un ateo, ¿ves algo equivocado o algo malo en estas leyes? Pues si Dios existe, no. Esto es perfectamente lógico. No son malos. Es más, la Biblia nos dice que la ley es perfecta. Entonces, estas leyes que tienen que ver con honrar a los padres, no mentir, no codiciar, no robar, no matar. Y claro, cuando hablamos de matar, Jesucristo dijo que el odiar a una persona es lo mismo que matarlo en nuestro corazón. Si lo odiamos, es igual que el acto de matar y similarmente en adulterar. Jesucristo dijo que codiciar a, a otra persona es lo mismo que adulterar. Entonces, no tener ídolos y tal vez no tenemos imágenes que adoramos necesariamente, pero sí tenemos cosas que consiguen las cosas que deseamos tener. Por eso es que la idolatría es igual que la codicia. Eh, recordamos, si nos recordamos el día santo y bueno, la evolución rompe esto. Creando que incluso los que creen que Dios creó, pero lo creó usando millones de años, eso va en contra de esta ley. No mal usar su nombre, y eso lo escuchamos continuamente, ¿verdad?
en todo lado y no tener otro Dios. Creo que es lógico estas 10 reglas de vida que Dios ha establecido para la humanidad. Entonces, claramente podemos ver si nos ponemos a fijar personalmente, mm, si somos honestos, miramos nuestro corazón, sabemos que hemos quebrantado, ¿verdad? Alguna de estas leyes. Eh, y pues en el caso de Dios, que es perfecto, Dios establece que el quebrantar inclusive una sola ley es igual que romperlas todas. Y Dios lo llama esto pecado, pecado. Entonces, eh, la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ciertamente, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Jesucristo dijo, no hay ningún bueno sino Dios. Entonces, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sin embargo, cuando uno pregunta a una persona, eh, cualquiera, caminando por la calle, o qué sé yo, uno le pregunta, ¿tú eres una persona buena? Y claro, de acuerdo al estándar del hombre y de acuerdo a la forma que nos muchas veces nos vemos, nos consideramos relativamente buenos, ¿no es cierto? Y nos colocamos dentro de una escala. Ya, tal vez no soy la Madre Teresa, ya, pero tampoco soy Hitler, o sea, ¿no? O sea, yo estoy más o menos en el medio, promedio. Yo no soy mala persona. Inclusive, corto mi pasto y hago buenas cosas de vez en cuando para la humanidad, para la vecindad, para qué sé yo. Eh, pero la Biblia, conforme al estándar perfecto de Dios, ahí es donde caemos cortos. Y entonces cuando Dios que es perfecto, Dios que establece las reglas de la vida, claramente nos demuestra de que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y eso le incluye a usted, me incluye a mí. Todos hemos pecado. Entonces tenemos un problema, ¿no es cierto? El problema son los pecados. El problema, hay una separación entre el pecador y Dios, quien es perfecto. Tenemos claramente una barrera. Los pecados son como una barrera entre Dios y el hombre. Ahora, la pregunta es, ¿sabe usted la penalidad del pecado? El pecado tiene un costo. Si vamos o si hemos quebrantado las reglas de la vida, ¿qué costo tiene? ¿Qué costo tiene? Bueno, la paga o el costo del pecado es muerte. Romanos 6:23 claramente lo dice. Entonces, hasta aquí está claro, el problema es el pecado, es la barrera entre el mundo pecador y Dios que es perfecto. Pero continuemos con la consecuencia del pecado. ¿Qué es la consecuencia del pecado? Hemos visto que es la muerte. Y cuando se refiere a la muerte, está hablando de la muerte eterna. Es decir, el pecado que yo cometí al romper las leyes de la vida, yo tendría que pasar toda la eternidad pagando aquello. Eso es la paga del pecado, la muerte eterna. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, bueno, yo creo que ahí tenemos, claramente todos caemos en esta categoría. Los mentirosos en algún momento, aunque sea una mentira blanca, ¿no? Dile que no estoy, ¿verdad? Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es la paga del pecado.
Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Entonces, claramente, ¿cómo resolvemos? Claro, es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos el problema del pecado? Bueno, muchos irían hacia, tenemos que hacer buenas obras. Haciendo buenas obras podemos conseguir la benevolencia, el perdón, la aceptación de Dios, ¿no es cierto? Lógicamente debe ser, porque Dios, yo creo que Dios es misericordia y va a entender mi sinceridad. Entonces, soy amable, ayudo a otros, asisto inclusive a la iglesia, cualquiera que sea. Asisto a la iglesia, voy a la iglesia, participo y no fallo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios va a ver y Dios va a entender que soy sincero y estoy tratando la mejor forma posible. Soy un buen hijo. Doy dinero y bueno, doy dinero de muchas maneras. Soy voluntario, eh, ayuda social. Estoy activo, participando en la ayuda social. Y me bautizo, por si acaso, para sellarlo, ¿no? Siempre por si acaso. Eh, Ahora, ¿estas cosas son malas? No, no son malas. Es bueno ser un buen hijo. Es bueno ser amable. A mí me gustan las personas amables. Pero sabe, cuando estamos hablando de satisfacer o pagar el precio del pecado, ¿qué es lo que un criminal hace ante el juez? ¿Será que su sinceridad le perdona? Difícil, ¿verdad? Él tiene que pagar la condena, ¿no es cierto? La condena que es justa, la condena que exige la ley. Aquí la ley es perfecta. Aquí la ley no tiene falla. Aquí la ley no tiene paga más que la muerte. La única paga de la ley es, o el quebrantar la ley por el pecado, es la muerte. Entonces, cuando yo le ofrezco al juez, cuando yo voy ante el juez y le digo, voy a ser amable, juez, voy a ayudar a otros, voy a asistir a la iglesia. El juez dice, no, hijo, tú mataste a una persona, asesinaste a una persona, quebrantaste la ley. Esta es la ley que rompiste. Tu amabilidad, tu sinceridad no te consigue perdón. No te consigue perdón. La ley hay que pagarla. La ley entonces es justa. No muestra misericordia, muestra la situación. Entonces, hacer buenas obras. ¿Qué piensa Dios de hacer buenas obras? Bueno, Efesios, que está mal escrito ahí por si acaso, perdón, 2:8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es eso? No por obras. No por buenas obras, no por malas obras, no por buenas intenciones, no por ninguna cosa de obras que podamos hacer. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia, inclusive, ni siquiera obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó, dice Pablo, él nos salvó y no por obras. Pablo fue salvo no por obras que él hubiese hecho. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, no por las obras de la ley.
no por obras de justicia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Hechos 15:11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por la gracia. Y saben, gracia es, eh, es proporcionada de parte de Dios por medio de Jesucristo. La gracia no se divorcia de la justicia en ningún momento. Somos salvos por gracia. Para nosotros es una dádiva inmerecida, pero para el Señor Jesucristo fue la paga del pecado. Fue el hecho de que Él pagó por nuestras transgresiones. Por eso es gratis para nosotros, pero es inmerecido también. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Sencillamente, o es por obras o es por gracia. No puede ser obras y gracia. Esos no van de la mano, como vamos a ver más adelante en el estudio. Si es por gracia, ya no es por obras. Si es por obras, no es por gracia. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Somos salvos por obras? ¿Somos salvos por hacer algo? ¿O somos salvos por gracia? Si bien todos nosotros somos como suciedad, a todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fíjese cómo se ve nuestra justicia. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia a comparación de la perfección de Dios. De ninguna manera alcanzamos. Entonces, avanzando, ¿cómo es que un Dios perfecto, verdad, ve a nuestras buenas obras? ¿Cómo es que Dios lo ve? Bueno, lo ve como suciedad, así es como lo ve. Nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, no pueden limpiar el pecado, no pueden alcanzar el perdón de Dios. Ni por más arrepentido, triste, adolorido esté el criminal, tiene que pagar la condena de la ley. Si él ha asesinado a alguien, él tiene que ir y pagar de por vida, dependiendo del caso, por transgredir la ley. No por el hecho que él tenga pena, le van a perdonar. Es cuanto más con Dios, que su justicia es perfecta. ¿Cómo vamos a satisfacer la justicia de Dios por medio de nuestras buenas obras? Porque Dios lo ve como nuestras buenas obras como suciedad. No es posible. Entonces, es suciedad. Pero, ¿sabe qué? Quiero oír algo muy lindo. Y aquí viene la buena noticia. Dice así la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor. No habla de su amor, sino muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escúcheme bien, la única condición para que esta buena noticia te alcance a ti, para que esta buena noticia sea para ti, la única condición es que seas pecador. ¿Eres pecador? Pues yo creo que claramente hemos visto aquello, ¿verdad? Las reglas de la vida nos declararon pecadores, no alcanzamos la gloria de Dios, todos hemos pecado. Claramente la Biblia lo dice. Si somos honestos, podemos decirlo, sí, soy pecador. Pero entonces Cristo murió por pecadores, ¿verdad? Y entonces Dios, quien también es amor, no solamente justicia, sino también es amor, Dios hizo algo. Dios inició algo, pues Él se deleitó en que un día Él tendría una relación con su creación, sus creaciones especiales que somos nosotros, hechos a la imagen de Dios. Él dio a su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? Jesucristo murió. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. Pues Cristo murió. Dice así la palabra de Dios, pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, no por algunos, no por los escogidos, por todos, todos. Cristo murió por todo el mundo y eso me incluye a mí, te incluye a ti. Pero ¿sabe qué? Cristo resucitó. Quiere decir que Dios aceptó su paga. Quiere decir que Dios recibió la paga de Jesucristo, eh, su alma que fue sacrificado en la cruz, y Dios le aceptó esa paga y lo resucitó al tercer día. Entonces Jesucristo es vida eterna y ofrece vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo pecador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no más tenga vida eterna. Entonces Dios ha dado a su Hijo. Qué linda noticia, ¿verdad? Dios ha dado a su Hijo para que no padezcamos por nuestro pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, una dádiva, un regalo inmerecido, inmerecido. Es don, es un regalo de Dios. Somos salvos no por obras, sino por su misericordia. Entonces, ahí vemos claramente que Dios dio a su Hijo, que murió por nuestros pecados, que Él es vida eterna y Él hizo el camino para que nosotros podamos estar otra vez reestablecidos en relación con el Dios creador, el Dios perfecto. Por medio de Jesucristo ahora es posible, porque la palabra de Dios dice así: mas a todos los que le recibieron. ¿Y cómo lo recibimos? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para recibir el perdón de Dios? ¿Cuál es la condición para ser restaurados con Dios? ¿Cuál es la solución del pecado? ¿Las buenas obras? No, sino Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la manera que Dios estableció, que Dios pagó por los pecados del mundo entero, y por simplemente creer en la suficiencia y en la obra completa del Señor Jesucristo, recibimos la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. ¿Cuál es la condición? ¿Hacer buenas obras? No. Creer en la obra de Jesucristo. ¿Has creído en la obra de Jesucristo a tu favor? Espero que sí. Deja de creer si tal vez estás creyendo o pensando de que sí, Cristo murió, pero yo también tengo que hacer mi parte. Eso no es creer en Jesucristo. Eso no es creer en la suficiencia de Jesucristo. Si yo podría por alguna buena obra o por algo que yo puedo hacer, entonces ¿por qué Cristo vino a morir? En vano murió Cristo si no es suficiente lo que él hizo. Dos promesas para aquel que en él cree. Número uno, no se pierda. Número dos, mas tenga vida eterna. No se pierda. ¿En qué sentido? No se pierda de ir no se perderá, es decir, no irá al infierno, no pasará muerte eterna, no irá a la segunda muerte, ¿no? Eternamente. Y la segunda promesa, más tenga vida eterna, pues Cristo tiene vida eterna y la tiene para ofrecer a todo aquel que en él cree. Entonces, claramente vemos de que la única manera de ser salvo es por medio de la persona y obra del Señor Jesucristo, por medio de creer en esa obra completa, satisfecha por Dios, por la ley de Dios. La persona que lo cree es salva. Fíjese cuando el carcelero le preguntó a Pablo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Pablo, y si le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces, la manera de ser salvo, la manera de recibir el perdón de Dios es no creyendo en las buenas obras, rechazando las buenas obras. No tenemos algo bueno que dar. Somos pecadores que no tenemos ni la más mínima esperanza de salvarnos. No tenemos la más mínima manera de poder ayudarnos, de poder de alguna manera alcanzar la misericordia de Dios, pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo por ti. Y por medio de creer, solo por fe, somos restablecidos en relación perfecta con un Dios perfecto. Qué hermoso, ¿verdad? Buena noticia, ¿no? Eso es la buena noticia. No agreguemos, no quitemos de esa noticia. Es solamente en Cristo que tenemos la salvación. Dice la palabra, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No que tendrás, no que tal vez tendrás, sepáis que tenéis vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá vida eterna, sino posee ahora mismo vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la pregunta que le hago ahora, ¿podría usted hallar una razón por no creer hoy mismo en Jesucristo para el perdón de los pecados y para recibir gratuitamente el regalo de la vida eterna? Dios ordena creer en su Hijo Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo